Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Cinema Freud. Les habla Octavio Resolís y es un gusto que podamos emprender el diálogo nuevamente. Para mediados de 1930, Bonnie y Clyde son una de las parejas más representativas de la década y más representativas en este caso en los medios de comunicación. La prensa se ha encargado de difundir no solo sus imágenes, sus rostros, sino particularmente sus hazañas, debido a que la interpretación que se dan de sus crímenes no solo trae una nostalgia por aquellos villanos, por ejemplo del Viejo Oeste, sino también por esos villanos, esta ocasión de principios del siglo pasado, de 1900, que nos traen a la figura del gángster. Esto no solo va a tener presencia en los medios de comunicación como una de las parejas que más alcance tiene contrastantemente en el gusto del público. Son dos criminales, son una pareja que ha dejado más de una decena de víctimas en su recorrido por Estados Unidos, en carreteras, en pequeños poblados, pero la gente los ama. La gente los busca, la gente quiere encontrarlos, la gente quiere su autógrafo. Y esto se verá plasmado hasta el momento del intento de arresto, lo que es una emboscada y lo que acaba en una masacre para Bonnie y Clyde, que llevando sus cuerpos por parte del poblado más cercano para entregarlos a la policía, son emboscados ahora por la ciudadanía que quiere un pedazo de Bonnie y Clyde, literalmente de su ropa, también de su cabello e incluso muchos de su piel, robando entonces todo lo que llegan a tener de manera inmediata, pero también dejando estos cadáveres todavía más destruidos de lo que ya habían sido en este caso por las balas. Bonnie y Clyde se convierten en un ejemplo de lo que el efecto de los medios, y estamos hablando de los mediados de los 30, puede llegar a tener en la ciudadanía, puede llegar a tener en las personas, y cómo, este tipo de parejas enamoradas, criminales y violentas dejan un primer precedente que después, por supuesto, seguirá presente en el cine, no solo, primero hablando con los westerns, como estas cuestiones donde se exalta la figura del victimario, estos villanos característicos, sino también, como decíamos, del género gángster, que va a estar muy presente en el cine noir. Después hablaremos entonces de Bonnie y Clyde con sus presencias en el cine, pero esta ocasión vamos a hablar de una pareja que bien podrían ser el Bonnie y Clyde de los 90s, pero que curiosamente se plantea desde una pareja que tiene en mediados de los 50 su presencia, también dejando más de una decena de víctimas, los cuales son Carl Ann y Charles Raymond, que justamente alrededor de 1954 y 1957 dejan más de una decena de víctimas muy a similitud de lo que habían hecho Bonnie y Clyde. Estos son tomados por un guión de Quentin Tarantino, que escribe una historia que va a pasar por diversas manos hasta llegar a Oliver Stone en 1994 para filmar la película de la que hablamos hoy día, que es, en este caso, Natural Born Killers, o también conocida como Nacidos para Matar. En Nacidos para Matar podemos encontrar la historia de Mickey y Mallory, una pareja también de enamorados que en una especie de rescate de Mallory intentan primeramente escapar para cumplir su amor, pero lo hacen de la manera más abrupta posible, asesinando a la familia de Mallory, muy a boga de lo que había hecho justamente la pareja mencionada en la vida real, y posteriormente emprendiendo su libertad, como ellos mismos mencionarán, recorriendo el país, tratando de encontrar su identidad y tratando de encontrar, en este caso, cumplida la promesa de estar juntos para siempre. Mickey y Mallory son representados en la pantalla como unos personajes que también tienen el agrado del público
y que de pronto todo el mundo está vuelto locos por saber de ellos. Aparecen en revistas, los medios hacen especiales al respecto y esto nos empieza a dar una cercanía a lo que ha pasado en décadas anteriores y bueno, hasta nuestros tiempos, de cómo la fascinación por conceptos como el asesino serial, la fascinación por conceptos como la psicopatía, que hemos tenido de tiempo de abordar previamente, toman las pantallas y llegan a los públicos más, en este caso, masivos, comunes de alguna manera, y llegan pues también con el interés que todo el mundo puede llegar a tener por aquellos que hacen algo tan disruptivo, tan muchas ocasiones desagradable, pero también quizás, como Mickey y Mallory nos lo van a decir, algo que conecta directamente con la parte más animal justamente del hombre. Y esta es la premisa de la cinta de 1994 que Oliver Stone dirige de una muy buena manera, adaptando esa historia y posteriormente en este caso convirtiéndose en un referente en un año que habrá que decir es muy competido, sobre todo en las premiaciones, pero que haya su espacio precisamente en la cultura pop. En este caso, la historia se puede dividir en dos grandes partes. La primera hora de la película, concretamente, dirigiendo en este caso la mirada hacia quiénes son Mickey y Mallory, cómo es que se encuentran, cómo es que en este caso pueden salvarse aparentemente el uno al otro, Mallory específicamente en una familia violenta, en una familia que encubre los abusos del padre y en una familia en este caso que acaba silenciándose ante el sufrimiento justamente de Mallory. Mickey aparece como un desconocido que salva, como un desconocido que ya lo empieza a postular una especie de villano, pero también de héroe, en una fusión que los 90 se va a encargar de presentar de una manera mucho más puntual. No todo mundo es tan horrendo como parece, sobre todo si pudiese amar. Y esta premisa, que en la película se va a estar presentando a lo largo de varias escenas, también nos presenta una cuestión que es bastante específica en este film, que es la conciencia de ser un producto para la pantalla, la conciencia de ser un producto en el cual pareciera que aunque no rompen la cuarta pared, no nos hablan directamente a nosotros como espectadores, sí están conscientes de que hay un espectador. Ojo, la cinta hace una crítica específicamente a todo esto. Cómo podemos en este caso fascinarnos por estos personajes, pero también cómo buscamos ídolos, cómo buscamos en este caso construirlos y cómo llenamos de popularidad, por ejemplo, incluso a quienes son en este caso asesinos. Mickey y Mallory se conocen, Mickey y Mallory huyen, Mickey y Mallory en este caso comienzan sus andanzas y en la segunda parte de la película vamos a profundizar una vez que ellos son detenidos, en qué es lo que sucede después, cuando ya son un producto televisivo, cuando todo mundo quiere seguir conociendo de Mickey y Mallory, y entonces cuando nos muestren las diversas fascinaciones que existen por ejemplo, los asesinos seriales. Toda vez habría que decir que no solo encontramos el efecto del espectador y el efecto, por ejemplo, televisivo de los medios que están ahí presentes, sino también encontramos la fascinación de los investigadores, personas que de pronto tienen sus propios intereses y quizás algunos también buscan sus propias popularidades. Tenemos por un lado detectives y agentes que buscan como tal detener a Mickey y Mallory, también para hacerse una carrera, pero también tenemos en este caso personas que trabajan en las instituciones, por ejemplo, penitenciarias, que buscan como tal contener todo esto y catalogar muchas ocasiones a todos por igual. Es la mirada que nos ofrece esta cinta de la cárcel o de lo carcelario, que propiamente pareciera que no hay una distinción entre lo que ha hecho cada uno de ellos, sino todos están ahí, todos parecieran iguales, e incluso esto va a ser pronunciado en la cinta por los efectos constantes en donde Mickey y Mallory son presentados como aquellos que pareciera navegan en dos realidades, una realidad tomada en la cámara con la imagen convencional, pero otra también con la imagen en animación, con los colores en este caso extravagantes que ellos mismos tienen, mientras que la cárcel mayormente será también tomada, por ejemplo, en dinámicas en blanco y negro, que curiosamente aparece también para pronunciar estas cuestiones, ¿no? La seriedad del asunto, pero también el pareciera sinsabor de todos estos espacios donde la subjetividad queda poco hablada o quizás arrasada. Neti, de veras te respeto. ¿Sabes qué? Hasta compré tu libro. Y leí todo el maldito libro. ¿Ah, sí? Un autógrafo.
Alcaide. Jack Skagnetti. Dwight McCluskey, bienvenido al infierno. Un gusto en conocerlo, alcalde. Y bien, ¿cómo están mis dos imbéciles favoritos? Tenemos a esos dos ratas bien encerrados. ¿Quieres verlos? ¿Por qué no? Vamos, te he visto en la tele. ¿Así? Sí, ya leí tus malditos libros, estoy impresionado. El concepto de asesino en serie es tomado por Robert Ressler, que habría que decir es el investigador que mayormente ha trabajado en el concepto, es el que le da creación en Estados Unidos, y en este caso nos plantea una descripción que para estos momentos podría plantearse ambigua, una definición que navega con pensar a un asesino que ha asesinado más de 3 veces, que lo ha hecho con un intervalo de tiempo y que en algunas ocasiones, subrayando ahí la ambigüedad, puede tener una manera de hacerlo muy específica, lo que algunos llamarán modus, algún método específico para llevar todo esto, o lo que será descrito evidentemente en las escenas criminalísticas. Pero esta cuestión es tan vaga que en nuestros tiempos pareciera que no ha aportado un tanto más. Se ha vuelto en este caso una descripción estética, una descripción que plantea a los asesinos seriales por igual, sin ponerse a pensar en el caso particular que nos está hablando y las dificultades en este caso que nos presenta si es que queremos indagar en estos sufrimientos de víctimas y de victimarios. Evidentemente, la definición de Robert Ressler es una cuestión que surge posteriormente a la época industrial. Y esta es una de las cuestiones importantes, pensar por qué estos asesinos toman mayor boga, por ejemplo, en el siglo pasado, lo que bien podría ser una época moderna y posmoderna, y por qué hoy también no alcanzan. Quizás, por ejemplo, contrastando en que en México y en algunas otras partes de Latinoamérica, las personas que se dedican, por ejemplo, al narcotráfico, al crimen organizado, bien podrían tener números también escandalosos para cualquier asesino en serie. Quizás aquel que es un gatillero, aquel que es, por ejemplo, un sicario, puede haber hecho más de 3 asesinatos con un intervalo entre cada uno de ellos y bien puede tener un método específico para realizarlo. ¿Este sería un asesino en serie? Es una pregunta que, por supuesto, podemos dejar sobre la mesa y quizás plantear justamente sus diferencias, más allá del componente grupal, social o ideológico, que, ojo, en algunos asesinos seriales también ha estado presente. En esta cinta se mencionan algunos de ellos. Se menciona, por ejemplo, a Ted Bundy, se menciona a Charles Manson y se mencionan como algunos con los que rivaliza, por ejemplo, Mickey, pensando en este caso en si puede alcanzar su popularidad y aparentemente, en palabras de él, bueno, nadie puede superar a quien él considera el número 1, Charles Manson, ¿no? Quien pareciera sigue siendo mucho más popular que este. La realización, güey, todo esto es solo ilusión. El señor Conejo dice que el momento de la realización vale 1000 plegarias. Estás loco, Mickey. No creo estar más loco que tú. Soy extremoso, oscuro y luz. Soy luz. Con Mallory. Mallory. ¿Esa es tu sombra en la pared? ¿No puedes deshacerte de tu sombra, güey? ¿Tú sabes qué es lo que aniquila a un demonio? El amor. Por eso sé que Mallory es mi salvación. Ella me enseñó a amar. Te perdono, amor. Sí, es igual que estar en el Edén. Solo el amor puede matar al demonio. No lo olviden. Pero ojo, la mirada que nos ofrece el film es precisamente en cuanto a todos estos efectos, una pareciera conciencia justamente del espectador, una conciencia justamente de la fascinación, y si bien podríamos decir que este film es apoyado en historias como las de, por ejemplo, Bonnie y Clyde, o por ejemplo en historias como las de Charles Raymond y Carl Ann, en este caso este film se vuelve también uno que es denunciado años posterior por aparentemente producir efectos, por ejemplo, en los jóvenes y por, en este caso, plantear la influencia que directamente algunos asesinos plantean hacia este film, diciendo que querían hacer aquellas cuestiones que habían hecho tan populares a Mickey y Mallory en la pantalla, ahora en la vida real. Evidentemente, el hablar, por ejemplo,
de este asesino serial, ya sea como un concepto ambiguo y como un concepto que solo ofrece una descripción estética, pero no profundiza directamente en las causas o directamente en las diferencias entre cada uno de ellos, es quizás algo muy similar a lo que hemos mencionado de la monstruosidad. Una monstruosidad que al pensarse directamente en los victimarios es en este caso algo que desliga la responsabilidad del humano presente justamente en la violencia y sobre todo tranquiliza en múltiples sentidos. Tranquiliza a los espectadores pensando que esos son tan diferentes, tranquiliza a los investigadores, pero también tranquiliza en este caso a todo aquel que pueda tener una responsabilidad en la violencia. Y quizás aquí viene la pauta más sorprendente para nosotros, ¿no? Todo mundo tiene una responsabilidad en la violencia, todo mundo, en este caso, lidiamos en alguna manera con la violencia y quizás podemos en este caso pensar cuál es nuestro impacto fuera o dentro de ella. Es curioso que este film no solo denuncia, sino se vuelve después el denunciado para como tal estos efectos. Y quizás entra en el mismo vicio que estamos mencionando. Es mucho más sencillo, en este caso, culpar a un film de la violencia que pensar como tal las profundidades que está alcanzado y como tal los efectos que podríamos decir nos habla evidentemente de cómo cada uno de nosotros de alguna manera se acerca o se aleja y bueno, en este caso plantea en algún momento la manera de silenciar o la manera en este caso de preguntar a este mismo fenómeno. La violencia está dentro del humano, no en los monstruos, y tampoco está contenida como tal en los films. Este film surgió, como decíamos, influenciado por hechos reales y lamentablemente después se convirtió en un referente para esto. Tal como sucede, por ejemplo, con su protagonista, que en este caso quien interpreta a Mickey, como tal, no solo ha tenido una presencia constante en los films al respecto, mayormente también destacando, por ejemplo, interpretaciones para asesinos o interpretaciones para villanos, incluso, bueno, por ahí dando una especie de cierre poético en algún momento con la película de Emboscada Final, hace unos años, 2018, si mal no recuerdo, interpretando a uno de los policías que intenta atrapar justamente a Bonnie y Clyde. Entonces pasamos de su interpretación de los 90s, interpretando a una pareja, una parte de la pareja criminal, para después ser una de las personas que busca a otra pareja criminal en este film. E incluso, habría que decir que el actor conoce muy bien el tema de la violencia. Quizás también esto ha servido en su interés por interpretar a muchos de los villanos y dar esta interpretación, actuación mucho más cercana justamente a lo humano. Por supuesto, en un ánimo que no justifica, pero que busca entender las complejidades de estos personajes dentro de la pantalla, pero también fuera de este. El padre de este actor en algún momento fue condenado por asesinato y fue también una persona conocida justamente en su barrio por ser, bueno, como tal, lo que podría llamarse en otras palabras, además de asesino, el villano justamente del momento. Ser hijo del villano quizás nos deja también otras preguntas y ser hijos de la violencia, como hemos mencionado en algunas otras ocasiones, nos deja a todos también diferentes cuestiones en las cuales profundizar. Esta ha sido la recomendación de hoy, Natural Born Killers, Nacidos para Matar, una película de 1994 de Oliver Stone que pueden buscar en algunas plataformas, también en algunos clics de distancia. También hacemos mención de Emboscada Final, que es una película que diríamos da la vuelta, pero particularmente hoy, pues discutiendo también las fascinaciones que se pueden tener por este tipo de personajes, las influencias directamente de la realidad para los filmes y de los filmes para la realidad. Son temas con los que me gustaría en algún momento continuemos y me encantaría, por supuesto, saber tus comentarios, saber qué piensas, si habías visto Natural Born Killers o si tienes alguna otra recomendación o película que te haya venido a la mente con todo esto que hemos hablado hoy, que inicio aquí el diálogo y espero que lo podamos continuar también en los comentarios. Nos vemos en la próxima emisión de Cinema Freud. Te agradezco por suscribirte, dar like, comentar y compartir este contenido. Y bueno, pues te invito a que podamos disfrutar del cine dos veces, toda vez que lo vemos y también que lo pensamos. Hasta la próxima. I guess I was born, naturally born, born bad.